Hola, espero que estés muy bien. Muchas gracias por estar conmigo. Me da bastante gusto poder compartir este espacio contigo. La idea en general es pasar un buen momento y platicar acerca de Falcon and the Winter Soldier, una serie más dentro del Marvel Cinematic Universe. Sin más, comenzamos. Falcon and the Winter Soldier es la segunda serie de televisión de la fase 4 del MCU. Es protagonizada por Anthony Mackie y Sebastian Stan. Para comenzar, déjame te cuento lo siguiente. Existe el rumor de que en un inicio la trama original de la serie era distinta a lo que terminamos viendo. La idea original, según esto, se centraba en un atentado terrorista que consistía en la propagación de un potente virus que como consecuencia derivaría en una pandemia mundial. Y como bien dicen por ahí, la realidad siempre supera la ficción. Esta idea se tuvo que reescribir como consecuencia de la expansión del COVID-19, virus que se transformó en una pandemia en nuestra propia realidad. Bien, ¿dónde comienza la historia? De entrada hay que saber que la historia transcurre 6 meses después del blip. Recordemos que el blip dentro de la mitología del MCU es el evento que dividió de nuevo la historia de la humanidad en un antes y en un después. En dicho evento, el 50% de la vida existente en todo el universo fue exterminada por Thanos. ¿Te acuerdas? Ese mítico momento donde chasquea los dedos mientras empuñaba las piedras del infinito. 5 años después, dicha acción fue revertida por Bruce Banner usando de nuevo las gemas del infinito recuperadas a través de diferentes periodos de tiempo. El blip en general se refiere a todo el evento, desde la eliminación hasta la restauración de las víctimas. Recordemos que Avengers Endgame sucede en el año 2023. De hecho, la restauración de las víctimas ocurre a finales de ese mismo año. Más o menos para que te des una idea de cómo está la línea cronológica en el MCU actualmente, pon atención al siguiente dato. WandaVision ocurre 3 semanas después de Endgame. Falcon and the Winter Soldier ocurre 6 meses posterior a Endgame. Spider-Man Far From Home también ocurre 8 meses después de Endgame. Y por último, Spider-Man No Way Home ocurrirá justo después de Spider-Man Far From Home. La historia de Falcon and the Winter Soldier se desarrolla en una realidad totalmente distinta. Una realidad donde el Capitán América no existe más y Estados Unidos necesita un nuevo símbolo. Nos encontramos en un mundo donde la sociedad está adaptándose al evento post-blip, donde precisamente nace el grupo antagonista de la serie, The Flag Smashers, puntos que tocaremos un poco más adelante. En principio de la serie nos encontramos con Sam Wilson en conflicto entre el ser o no ser. Y es que imagínate, una figura tan grande como lo que representó el Capitán América de Steve Rogers, no solo para Norteamérica, sino para todo el mundo, y que de pronto te delegue semejante símbolo, te hace preguntarte inevitablemente si podrás o no llenar el molde, o incluso si eres digno siquiera de tratar de llenarlo. Poco más adelante vemos que Sam llega a una decisión. Sam entrega el escudo como una pieza más de exhibición en el museo que rinde homenaje al Capitán América, ubicado en el Instituto Smithsoniano en Washington, D.C., con la premisa en mente de que solo existirá un Capitán América, cuyo nombre es Steve Rogers y nadie más volverá a portar el escudo. En la serie podemos explorar la vida de los personajes más allá de la acción heroica. Podemos seguir más de cerca quiénes son cuando no portan el título de Vengadores. De entrada, vemos que Bucky continúa reviviendo sus días como The Winter Soldier a través de sus sueños, remordimientos manifestándose como pesadillas. Por otro lado, sabemos que el trabajo de los Vengadores no es remunerado económicamente, sino que es un tipo de voluntariado, personas con un fuerte espíritu de generosidad como un servicio a la comunidad. Por consecuencia, cuando deben responder ante las responsabilidades de la vida, económicamente hablando, se encuentran en igualdad de condiciones, como cualquier otra persona en el mundo, llegando a ser incluso víctimas de racismo. Como ven, en lo personal puedo decir que este dato sí me sorprendió. Digo, son personas que arriesgan su vida todo el tiempo,
En mi lógica suponía que existía un sueldo fijo brindado por el gobierno o alguna otra institución, pero desafortunadamente aquí no es así. Otra cosa que también tiene gran importancia es que la serie le da cierto protagonismo a modo de crítica al tema del racismo, dejándonos ver que la discriminación no hace excepción por ser un héroe reconocido mundialmente. Otro tema que definitivamente nos voló la cabeza a más de uno fue el acto del gobierno norteamericano de embestir con el manto del Capitán América a un individuo totalmente desconocido para todos. Su nombre, John Walker. ¿Quién es John Walker? En los cómics, John Walker es el reemplazo del Capitán América y más adelante se transforma en US Agent. Obtuvo sus poderes gracias a los tratamientos que recibió por parte de Power Broker, un individuo que le dio a las personas habilidades sobrehumanas. John es un combatiente excepcional cuerpo a cuerpo, además especialista en el uso de su escudo al estilo del Capitán América. De hecho, cuando portó el manto del Capitán América en los cómics, trataba de emular a su predecesor, Steve Rogers. Sin embargo, las acciones del nuevo capitán fueron brutales. Simplemente no podía controlar su ira y por ello, más adelante, John convenció a Steve Rogers de que volviera a ser el Capitán América. Acto seguido, John Walker se transformó en US Agent, formando parte de Avengers West Coast. Por ahora me detengo un poco aquí y más adelante retomaremos el desarrollo y tratamiento que tuvo el personaje en la serie. Conforme la historia va avanzando, vemos cómo el tema de la réplica del suero del supersoldado va tomando peso. Dicho suero es el que poseen los miembros de los Flag Smashers. Los Flag Smashers son un grupo anarquista que planea devolver el mundo a la forma en que era durante el blip. Un mundo unido, sin fronteras ni patriotismo, ayudándose unos a otros en momentos de necesidad. Básicamente piensan que fue un error que regresara el 50% de la vida en el universo, específicamente de la vida en el planeta Tierra. De hecho, esto es un punto que se está tocando constantemente en la fase 4 del MCU, donde se plantea si fue buena idea o no haber regresado a la vida al 50% de la población universal, ya que los sobrevivientes durante esos 5 años, del 2018 al 2023, tuvieron que adaptarse al nuevo mundo. Fueron 5 años de traumas, dolor y confusión total, pero también fueron 5 años donde los recursos eran suficientes, donde el planeta comenzaba a restaurarse. Y es aquí donde entra la pregunta, ¿tú qué piensas? ¿Fue un error haber regresado al 50% de la vida en todo el universo o no? Yo le he hecho esta pregunta a mis amigos y la mayoría ha contestado que sí. El universo estaría mejor con el 50% de su población total. Sin embargo, cuando le pones rostro de un ser querido y supongamos que ese ser querido fue eliminado durante el blip, creo que más de uno optaría por la opción de revivir a esa persona especial. Puede haber sido tu hijo, tu padre, una hermana, un esposo o incluso un gatito o un perrito, etc. Ahí normalmente cambia la perspectiva, ¿no? ¿Qué piensas? Es importante mencionar que gracias a estas producciones en serie del MCU se han podido retomar personajes de los cómics que se habían dejado un poco en el olvido y que aquí tendrán su espacio para dejar huella en el futuro del MCU. Tal es el caso de Isaiah Bradley, mejor conocido como Black Captain America. Isaiah Bradley fue un superhombre que luchó durante la guerra de Corea a principios de los años 50 del siglo pasado, formando parte del ejército de Estados Unidos. ¿Recuerdan aquel evento? Ese conflicto en la península coreana que dividió al país permanentemente en lo que ahora conocemos como Corea del Norte y Corea del Sur, gracias a la influencia del capitalismo norteamericano en Corea del Sur y al socialismo de la Unión Soviética influenciando a Corea del Norte. Mientras Isaiah formaba parte del ejército norteamericano, comenzaron a realizar experimentos con él y con otro grupo de soldados afroamericanos. Isaiah fue de los pocos sobrevivientes de los experimentos que buscaban replicar el suero del supersoldado. Lamentablemente, unos no sobrevivieron y otros vivieron con deformaciones físicas gracias a las reacciones provocadas por esta variante del suero. Otra desgracia más en la vida de Isaiah es que estuvo encarcelado durante 30 años después de servir al gobierno de forma fiel.
Nadie sabía de la existencia de él, solo Bucky, debido a un enfrentamiento entre Black Captain America y The Winter Soldier. Sin embargo, Bucky nunca le platicó sobre Asaya a Steve Rogers, aunque en el radar de Hydra, ambos capitanes representaban una seria amenaza. Otro personaje que también fue presentado, y seguramente el peso que tendrá en un futuro no muy lejano será bastante grande, es nada más y nada menos que Elijah Bradley, nieto de Isaiah Bradley, quien en los cómics termina por convertirse en Patriot, sumándose a los demás personajes como Kate Bishop, a quien veremos en la serie de Hawkeye, Cassie Lang, hija de Scott Lang o Ant-Man, y a los gemelos Billy y Tommy, los hijos de Wanda y Vision. Todos ellos en parte conforman a los Young Avengers. Lo emocionante es que estos personajes ya han tenido su debut en el MCU. También podemos ver el regreso de Barón Zemo, lo cual fue bastante emocionante. La última vez que lo vimos fue al final de Captain America Civil War, donde es encarcelado después de haber cometido terrorismo y ocasionado la división de los Vengadores. En definitiva, creo que volver a disfrutar de Barón Zemo es un deleite, sobre todo porque acá lo vemos en otra faceta un tanto más cínica. Es un personaje que aporta mucho a la trama, es analítico, muy inteligente y al mismo tiempo tiene esos destellos cómicos discretos sin dejar de lado su carácter siniestro. Todo esto en conjunto resulta en un personaje bastante interesante, muy completo, y que definitivamente es interesante el desarrollo que pueda tener dentro del MCU. Y más porque vemos que al final de la serie él es llevado a The Raft, la prisión para criminales superhumanos. Esto porque las Dora Milaje no pudieron permitir que el responsable de la muerte de su rey, el rey de Wakanda, T'Chaka, ande libre por ahí sin ninguna clase de repercusión. Otra cosa que es agradable de explorar en esta serie es la faceta que tal vez muchos no obviamos del personaje, como un varón. Y es que por definición del título es lógico deducir que es alguien con influencia y poder. Digo, tiene un avión privado, autos de lujo, contactos importantes por todo el mundo, no sé. Y quizá en un futuro no muy lejano volvamos a ver a Barón Zemo en un proyecto todavía más grande, quizá participando con los Thunderbolts. Ellos son un grupo formado principalmente por villanos redimidos. Sin duda es bastante interesante el desarrollo que pudiera tener en un futuro Marvel para Barón Zemo. Otro detalle que me encantó fue la visita de Falcon y de Winter Soldier a Madripoor. Madripoor es una isla ficticia ubicada en el sudeste asiático, que en los cómics está bastante vinculada con los X-Men. De hecho, uno de los personajes más recurrentes en dicha ciudad es Wolverine. Así que guiño guiño, X-Men a la vista. En lo personal me parece que Falcon and the Winter Soldier es de los proyectos más atrevidos que se han presentado en el MCU. De hecho, hubo momentos en los que se sintió un tono parecido a Daredevil o algo estilo Defenders de Marvel's Netflix, en donde la violencia es así de explícita. Por ejemplo, retomando el tema de John Walker, recorrer el camino que lo llevaría a convertirse en US Agent me parece brutal. Sobre todo ese momento de descontrol emocional por el asesinato de su mejor amigo, Neymar Hoskins, que ocurre durante un enfrentamiento contra los Flag Smashers, y decide vengarse matando a Nico, uno de los miembros principales del grupo anarquista. Debo decir que fue bastante impactante ver el escudo, símbolo de la paz y la generosidad, cubierto de sangre, profanado por la mano de un hombre de una moral quebrantada. Y por si esto fuera poco, entonces recordemos la cruel ironía de la muerte de Nico, quien en escenas anteriores nos expresaba la admiración que tenía desde niño por el Capitán América. Si analizamos el comportamiento de John Walker, podemos notar que desde el principio de la serie es un tanto inestable e impaciente. De hecho, después de tomar esta nueva variante del suero, él se vuelve más errático y emocionalmente más inestable. Esto hace referencia a la película de Capitán América El Primer Vengador, cuando el Dr. Abraham Erskine le explica a Steve Rogers los efectos del suero antes de aplicárselo. El doctor le comenta lo siguiente: el suero amplifica todo en tu interior, entonces el bien se magnifica, el mal se incrementa. Por eso fuiste elegido,
porque alguien fuerte que tuvo poder toda su vida pierde el respeto por el poder, pero alguien frágil conoce el valor de la fuerza y conoce la compasión. Pase lo que pase mañana, prométame algo, que seguirá siendo usted, no un soldado perfecto, sino un buen hombre. Bueno, posterior a esto, vemos cómo John Walker es destituido como el Capitán América, siendo así reclutado por Valentina Allegra de Fontaine, dándole un nuevo lugar en el mundo a John con el nacimiento de US Agent. ¿Quién es ella? En los cómics, Valentina Allegra de Fontaine fue una agente de S.H.I.E.L.D. que mantuvo un triángulo amoroso entre Nick Fury y el mismísimo Steve Rogers. Valentina Allegra de Fontaine formó la Femme Force, un equipo de superagentes conformado únicamente por mujeres, el cual era liderado por Sharon Carter. Aunque participó en S.H.I.E.L.D., Valentina era una agente dormida de Leviatán. Leviatán es una organización secreta creada en la antigua Unión Soviética con el objetivo de conquistar al mundo. De hecho, esta organización apareció en la serie de Agent Carter. ¿Recuerdas la serie? En el MCU se dice que su papel será semejante al de Nick Fury, pero una versión corrupta, quizá uniendo a los Dark Avengers o algo así por el estilo. Quien también podría estar involucrada en el proyecto que trae Valentina entre manos es Sharon Carter, cuyo rol actual es el desempeño como doble agente. Quizá Hydra esté resurgiendo o al menos un movimiento bastante similar. ¿Qué piensas? ¿Qué crees que puede pasar? Incluso una de las especulaciones más compartidas entre fans es que quizá la Sharon Carter vista en la serie es una Skrull. Dicha historia podría ser tratada en la serie mega evento de Marvel titulada Secret Invasion, donde se explorará cómo es que agentes malignos de esta raza alienígena se han infiltrado en el planeta, buscando una conquista mundial, robando la identidad de figuras públicas importantes. Un dato curioso de Valentina Allegra de Fontaine es que en Vanity Fair se reveló que Louise Dreyfus, la actriz que interpreta a este personaje, haría su primera aparición como de Fontaine en la película de Black Widow. Sin embargo, al ser esta retrasada por tema de COVID, su primera aparición ahora fue en Falcon and the Winter Soldier. Y bueno, para ir cerrando, me gustaría mencionar a Joaquín Torres, el amigo militar de Sam Wilson, quien aparece en el primer capítulo advirtiéndole de los Flag Smashers, y posteriormente aparece de nuevo en el capítulo 5, casi al final de la serie, recibiendo las alas rotas del traje de Falcon, haciendo alusión a su contraparte de los cómics, donde Sam es el nuevo Capitán América y Joaquín Torres se convierte en el nuevo Falcon. Como curiosidad, deben saber que en los cómics Joaquín Torres es de nacionalidad mexicana e inmigrante en Estados Unidos. En lo personal, me encantaría poder ver su historia de origen en el MCU. Seguramente es un personaje que podría tocar fibras sensibles en el espectador por toda la situación que se vive referente al tema de un latino en Estados Unidos. Y continuando, un tema que quería retomar casi al final para dedicarle su momento es el desarrollo de nuestro queridísimo Bucky Barnes, de Winter Soldier. Como comentaba al principio, nos encontramos a un Bucky atormentado por su vida como The Winter Soldier a través de pesadillas y mucha carga de conciencia. No puede reincorporarse a una vida normal porque aún sigue arrastrando las sombras de su pasado. Vemos que para tranquilizar su alma intenta resarcir sus malas acciones. Quizá en pocas palabras podremos decir que está intentando cerrar ciclos. Pero algo que se atraviesa en el camino es la noticia de que Sam ha dejado el escudo que Steve Rogers le confió en manos desconocidas y seguramente indignas. Si nos ponemos un poco en el lugar de Bucky, es difícil aceptar que tu mejor amigo haya confiado en alguien más, que no fuiste tú, y que ese alguien haya rechazado esa confianza por miedo e inseguridad. Además de que el escudo tiene, obviamente, un alto valor sentimental para Bucky. Es como la parte de la herencia que no te tocó, pero desearías con todas tus fuerzas haber tenido, y que el legítimo heredero la vendió. ¿Qué digo vendió? Regaló. Y ahora ver
ese preciado tesoro en manos de un extraño sí duele, señores. Lo maravilloso de su camino a través de la serie es que realmente se ve por fin un desarrollo profundo, una sanidad que parte de adentro y se nota por fuera. El hecho de que poco a poco Bucky vaya expresando lo que siente y al mismo tiempo vaya haciendo las paces tanto con él como con el mundo que lo hirió, definitivamente llega al corazón. Además que con todo lo que ha vivido cada vez está más cerca de por fin transformarse en el Lobo Blanco. En entrevista exclusiva con Comic Book, el guionista de la serie hizo una aclaración sobre el papel que interpreta Stan. Él dice: creo que Bucky entra en esto realmente creyendo que es una especie de soldado del invierno, sin importar lo que digan los demás. Al final tiene el momento con el anciano, pero lo más importante, nadie ha captado esto, en la escena con los Flag Smashers en el último episodio, cuando una de esas personas sale de aquella camioneta y le agradece a Bucky, esa es la primera vez que es un héroe. Entonces, al final de esta serie, él está emergiendo como si se hubiera librado de la carga del soldado del invierno. ¿Qué tal, eh? Finalmente llegó la hora de hablar de el gran momento. El nacimiento del nuevo y auténtico Capitán América, portando ese fantástico traje hecho de vibranio, enviado directamente desde Wakanda, deteniendo de una vez por todas a los Flag Smashers. Por fin Sam comprende que Steve había dejado una cruz que únicamente él podría soportar. Y sobre todo entiende que el legado del Capitán América no muere con el portador, es un símbolo que la comunidad necesita. Y no sé tú, pero no puedo evitar pensar en el liderazgo ejercido por Steve Rogers. En todos los sentidos es admirable. Un líder real guía de la siguiente manera: yo hago y tú me ves, luego yo hago y tú lo haces junto conmigo, y al final tú haces y yo me voy. Yo creo que así fue el liderazgo que Steve llevó con Sam. Ahora Sam está listo para tomar su cruz y seguir el camino. Casi al final de la serie, uno de los momentos más conmovedores fue el tributo a Saya Bradley en la sala de exposición del Capitán América, ubicada en el Instituto Smithsoniano. Ese detalle estuvo maravilloso. El tema racial definitivamente fue bastante importante en la serie. Un dato curioso referente a por qué llaman a Falcon como Black Falcon o a Saya como The Black Captain America es porque en los cómics del siglo pasado a los héroes de piel de color se les precedía a sus nombres heroicos con la palabra Black. Un ejemplo de ello podría ser Black Panther. Sin embargo, hoy en día esto ya no es necesario e incluso se podría interpretar como racismo. Y ya que estamos en datos curiosos, me encantaría mencionar algo que me encantó en el primer episodio. Cuando Sam y el general Rhodes, War Machine, charlan mientras dan un paseo por el museo homenaje al Capitán América, se puede notar en las fotos exhibidas detrás de ellos la portada de un cómic del Capitán América. De hecho, esa es la primera aparición del personaje en el año de 1941. En ella se puede ver cómo el Capitán América está golpeando a Adolf Hitler. En su momento, esto fue bastante polémico, ya que el cómic salió un año antes del ataque de Pearl Harbor, y hasta entonces en Estados Unidos había muchas personas que apoyaban a Adolf Hitler. Incluso la gente llegó al extremo de manifestarse y mandar cartas de desacuerdo a las oficinas del antiguo Timely Comics, hoy en día Marvel Comics, ya que en ese momento Estados Unidos se mantenía en una posición neutral ante todo lo que estaba ocurriendo con la guerra en Europa. Por lo tanto, en su momento, esa ilustración fue bastante atrevida. Y no sé, me encanta todo el contexto histórico que ocurre entre nuestro universo y el universo de Marvel. Muy bien, finalmente, ¿a dónde nos lleva toda esta historia? ¿Con qué conecta? La respuesta, y creo que es de emocionarse ya que nadie lo vio venir, nos guía directamente a la próxima película del Capitán América. Así es, Capitán América 4 es una realidad y ya está en desarrollo. Está siendo escrita por Malcolm Spellman, quien fue el showrunner de la serie. Parte de la historia central de la película será profundizar en la desventaja de Sam al pelear sin poderes contra amenazas mayores.
Y hasta aquí hemos llegado al final de este podcast. ¿Qué opinas? ¿Te gustó la serie? ¿Aceptas a Falcon como nuevo Capitán América? ¿Qué crees que pase con The Winter Soldier, ahora el Lobo Blanco? ¿Crees que llegue a ese nivel? Para mí fue un verdadero placer volver a estar contigo. Me encantaría volver a contar con tu compañía la próxima ocasión, donde estaremos hablando acerca de Loki y su impacto en el multiverso. Cuídate mucho, nos vemos la próxima. Adiós.